auto pasó a gran velocidad por la ruta 22. El viejo Coleman y yo detuvimos nuestra charla y lo observamos desde nuestro punto de vigilancia a unos 50 metros en la altura. El punto de vigilancia donde estábamos era una gran estructura similar a una cabaña a la que se llegaba a pie desde un sendero y rodeada de árboles, de los cuales algunos habían sido talados hacía más de medio siglo para permitirnos la visión a la peligrosa curva de la ruta 22. Dicha carretera no es peligrosa, ya que transita mayormente por entre campos, arboledas y se conecta con varias rutas y carreteras. Pero el punto donde estábamos nosotros justo da con un gran acantilado. Quienes construyeron la ruta 22 no tuvieron muchas opciones, ya que a la izquierda da con una pequeña montaña en el bosque, donde se halla nuestro puesto de vigilancia, y a la derecha, pese a estar delimitada por una gran valla, un trayecto de unos 2 kilómetros aproximadamente limita con un gran acantilado de unos 300 metros de altura, el cual termina con el mar. Lo peligroso no eran esos casi 2 kilómetros de carretera, sino una curva de casi 90 grados en medio de ella. Por eso, el gobierno de la localidad había instalado un puesto de vigilancia donde viejo Coleman trabajó durante casi toda su vida y yo apenas hacía 3 meses cuando pedí trabajo en el municipio de la ciudad. Nuestro trabajo era simple: vigilar que todos los vehículos pasen con cuidado, especialmente en la curva, para que no terminen cayendo por el acantilado y perdiéndose en el mar varios metros más abajo. Y, en caso de que dicha desgracia pasara, socorrer a las personas y avisar cuanto antes a las autoridades. ¡Cuidado!, grité por instinto al ver cómo ese auto estaba a punto de llegar a la curva de 90 grados. El peligro de la carretera, el motivo de nuestro trabajo. Tranquilo, me dijo el viejo Coleman. Yo volví a mirar al auto y, en efecto, a último segundo dio un giro y esquivó la curva casi de milagro, enderezando su camino y continuando su viaje. Yo volví a respirar. ¿Quién rayos era ese?, le pregunté. El viejo Coleman negó con la cabeza. Por el auto estoy seguro de que era Germán Soto, dijo. Él conoce este camino, por eso no me preocupé tanto. Yo miré al viejo y luego a la curva a unos 200 metros de nuestro puesto de vigilancia. Dime, Coleman, le dije, ¿alguna vez tuviste que presenciar un accidente en este lugar? El viejo volteó para verme con sus ojos acuosos. Eran las 2 de la mañana y nuestro turno terminaba a las 8, así que teníamos tiempo de sobra para conversar y distraernos un poco. Una vez vi algo, dijo. No sé qué fue. No sé cómo pasó, no sé por qué pasó, y hay veces que, por mi propia salud mental, desearía creer que solo fueron imaginaciones mías. Yo me quedé viendo al viejo. Vaya forma de empezar una historia. ¿En serio?, le pregunté. ¿A qué te refieres con eso? El viejo pareció meditarlo por unos segundos, pero luego suspiró. De acuerdo, me dijo, te la contaré. No es una historia muy larga, pero sí es bastante extraña. Y te lo advierto, no hay una explicación a lo que vi. Tal vez podrías sacar tus propias conclusiones si eso te ayuda, pero no creo que sirva de mucho. Lo más probable es que solo creas que es la historia de un viejo loco para matar el rato. Poniéndonos más cómodos, yo acerqué un cenicero y un termo de café. También abrí un paquete de masitas surtidas que había comprado antes del trabajo y, entre comida, bebida y tabaco, el viejo Coleman me contó la historia. Corría el año 1981 cuando conseguí este trabajo, me dijo. En ese entonces apenas tenía 19 años, pero ya me sentía como todo un hombre. Junto a mí trabajaban 2 de mis mejores amigos. El primero era Gary Wisconsin, de 18 años, quien había solicitado el puesto ya que iba a ser padre primerizo con su novia de 17 años, Malena, y el segundo era el Perico Jones, a quien habíamos bautizado así por su rara nariz parecida al pico de esos animales y que no tenía otros intereses más que ganar dinero y gastarlo en apuestas y tragos. La verdad, no la pasábamos nada mal. Todas las noches nos divertíamos conversando, bromeando entre nosotros y vigilando una carretera la cual estaba sin tránsito la mayor parte del tiempo.
Pero un fin de semana fue cuando pasó lo extraño. Recuerdo que fue un día sábado, aunque no recuerdo la fecha exacta. Creo que fue a los 7 meses de trabajo cuando pasó. Tal vez 8, pero no más que eso. El día anterior, el jefe a cargo de nuestro trabajo nos preguntó si estaríamos interesados en trabajar el fin de semana completo. Y por completo, me refiero a completo. Estar desde el viernes a la noche hasta el lunes por la madrugada en el puesto de vigilancia. Como el trabajo no es pesado y se nos ofreció una buena remuneración por el servicio, los tres aceptamos y organizamos todo para pasar el fin de semana en el puesto. Trajimos bolsas de dormir, comida para los 2 días, cigarrillos para Gary y para mí y una botella de cerveza de contrabando para el perico. También nos pusimos de acuerdo en los horarios de sueño de cada uno para nunca dejar el puesto sin vigilar y comenzó la jornada. El sábado por la mañana, casi al mediodía, el perico estaba fuera cocinando un buen pedazo de carne al fuego de la leña. Yo me hallaba justo en el baño y Gary vigilaba los alrededores. Fue justamente él quien nos llamó al perico y a mí para que fuéramos con él. Al reunirnos, él nos cedió los binoculares que usábamos en ese momento y vimos lo que tanto le llamó la atención. Un coche bastante lujoso pasaba por la carretera en ese momento. Por lo que vimos, se trataba de un Buick a 2 puertas, posiblemente descapotable, de un color rojo brillante y hermoso. Dios mío, pibe. Pibe era como el viejo Coleman me llamaba en lugar de por mi nombre, Juan. No te imaginas la belleza de ese coche. Estaba tan perfectamente cuidado, tan reluciente, con la carrocería brillando bajo el sol del mediodía. Gary, el perico y yo comenzamos a barajar opciones sobre quién sería el conductor, ya que era obvio que no era de por aquí. Además de que venía en dirección norte con el acantilado a su izquierda y el bosque a su derecha. Resolvimos bajar a la carretera únicamente para echar un vistazo más de cerca cuando pasara. Lo increíble para nosotros fue que, cuando bajamos a la carretera y el conductor nos vio, aminoró la velocidad y se orilló a nuestro costado, deteniéndose delante de nosotros. Yo me maravillé viendo aquel hermoso Buick de color rojo, mientras que de él salió un hombre de unos 50 y tantos años, de piel muy clara y cabello de un intenso color rubio. Al vernos, el hombre nos sonrió y se acercó a nosotros. Resultó que, efectivamente, el hombre no era de esta zona, ni siquiera era del país. Se trataba de un ruso. No recuerdo muy bien su nombre, pero tenía un acento propio de ese país, dejando en claro que el español no era su idioma natal, aunque lo hablaba bastante bien. Nos explicó que no era de la zona y que quería pedirnos ciertas referencias. Se mostró muy amigable con nosotros y hasta nos ofreció unos cigarrillos de una marca que no conocíamos y que Gary y yo aceptamos gustosos. Recuerdo que el perico le preguntó a qué venía Argentina y a esta zona, y el ruso, siempre amable, nos comentó que estaba conociendo el país para luego mencionar que estaba interesado en animales exóticos. Pues debería haber ido a la Patagonia, le sugirió Gary. No hay mucha fauna interesante por estos lados. El ruso, con buen español pese a su acento, mencionó que lo más probable es que hubiera algunos especímenes interesantes en estos bosques. Mientras Gary y el perico hablaban con él, yo me acerqué al Buick, maravillado. En efecto, era descapotable, brillante, hermoso, perfectamente cuidado. Recuerdo que la puerta del conductor estaba entreabierta y pude ver sin intención un poco del interior del coche. El tablero estaba en perfecto estado y los asientos impecables. Lo que sí, había un poco de basura en el piso del conductor, unos bolsos en el asiento del acompañante y del de arriba del todo, cuyo cierre estaba abierto, asomaba un libro que me llamó la atención. Era dorado, con bordes dibujados en el contorno de la tapa, y pude apreciar una imagen de lo que parecía ser un feroz animal mitológico o quizás sobrenatural en la parte de la tapa que asomaba de la bolsa. El ruso se me acercó y, siempre amable, me preguntó si le gustaba el coche. Yo no pude menos que felicitarlo y él se rió de ese comentario. Nos pidió referencias para recorrer la montaña y le explicamos que había un acceso a ella aproximadamente a unos 7 u 8 kilómetros más adelante,
aunque le advertimos que la condición del camino de seguro estropearía totalmente su coche, algo que al ruso no le importó pero que a mí me dolió horrores. El sujeto nos agradeció la ayuda y nos ofreció una caja de sus cigarrillos a cada uno. El perico le explicó que él no fumaba, por lo que el sujeto le regaló una pequeña petaca de una bebida de su país que maravilló a nuestro amigo. Nos despedimos de él y lo vimos marcharse en dirección al acceso al bosque hasta perderlo de vista. El viejo Coleman pausó la historia un momento para beberse otra taza de café y se encendió un cigarro. Yo lo escuchaba sin interrupciones. Ya te podrás imaginar, pibe, que nuestro encuentro con el ruso nos dio un motivo de conversación para el resto del día. Mientras comíamos la carne no hablábamos de otra cosa. Yo hablaba mayormente acerca de la belleza de su coche y el pésimo trato que el acceso a la montaña le daría. El perico estaba encantado por su trato tan cordial y sus regalos por nuestra ayuda. Pero Gary manifestó que había algo que no entendía, y era que ese hombre nos había dado la sensación de que estaba en esta zona buscando animales exóticos o algo por el estilo, cuando la fauna de esta zona no es para nada llamativa. Llegamos a la conclusión de que tal vez, siendo él extranjero, las liebres y las víboras de este lugar le resultarían interesantes, y a las 2 de la tarde me dormí unas 6 horas. Cuando me desperté, Gary fue quien durmió y con el perico estuvimos vigilando la carretera y conversando acerca de cómo estarían el ruso y su maravilloso Buick rojo. A eso de las 10 de la noche, con las estrellas sobre nuestras cabezas y la luna perfilada en lo alto, fue el perico quien se durmió un rato. Creo que eran cerca de las 2 de la mañana, tal vez las 1:30, cuando escuché nuevamente a Gary llamarme. Yo estaba apoyado en la ventana, fumando, mientras que él había ido a vigilar la carretera un rato, por lo que me di vuelta y salí al exterior. ¿Qué rayos? Escuché que Gary dijo en ese momento. ¡Chicos, vengan pronto! Yo justo estaba saliendo afuera y alcancé a escuchar cómo el perico se despertaba y se incorporaba. Gary, ¿qué pasa?, le pregunté. Mi amigo me miró con una cara de miedo y sorpresa y me cedió los binoculares. Coleman, ¿qué es eso?, me preguntó. Yo miré por los binoculares y entendí en ese momento que algo muy extraño estaba pasando. El perico salió en ese momento y le cedí los binoculares cuando preguntó qué estaba pasando. Él también se preguntó en voz alta qué rayos era eso. Gary corrió adentro y sacó 2 juegos de binoculares más, por lo que los 3 pudimos ver a la distancia al mismo tiempo. En plena noche y con las luces encendidas, notamos que un vehículo venía hacia nuestra dirección a gran velocidad. Pero no era el auto lo que nos alarmó, sino lo que venía detrás. Algo perseguía a ese vehículo. Pero lo que realmente nos asombraba y nos empezó a dar miedo fue notar que ese algo debía de ser enorme, pues el auto se veía pequeño, pero lo que venía correteando detrás debía de ser unas 5 veces más grande. Nunca supimos qué rayos era esa cosa. Para Gary era una araña gigante de 4 patas. Para el perico, una roca gigante con varias rocas más pequeñas formando 4 largas extremidades. Pero para mí, fue lo que el ruso estaba buscando y por desgracia lo encontró. Lo sé porque reconocí el auto apenas unos minutos después, cuando se acercó a gran velocidad donde estábamos nosotros. No sé por qué lo hice. Tal vez me ganó la curiosidad, tal vez no medí mis acciones, pero el punto es que dejé los binoculares y empecé a bajar a toda velocidad del puesto y eché a correr hacia la ruta para ver esa extraña persecución de cerca. Gary y el perico me gritaron que volviera, pero no les hice caso. Me detuve en el límite del bosque al lado de la carretera y lo que vi en ese momento hasta el día de hoy me persigue. Primero pasó el Buick y la cara del ruso, antes tan sonriente y jovial, ahora estaba en una expresión que reflejaba perfectamente el pánico y la desesperación. Fue apenas unos segundos, pero fue suficiente como para reconocerlo. Entonces pasó frente a mí lo que venía detrás. Recuerda que estamos hablando de algo que ocurrió hace aproximadamente medio siglo.
y en ese entonces la ruta no estaba iluminada por luz artificial, por lo que la luz natural no nos había permitido distinguir qué era. Pero yo lo tuve cerca de mí. Yo pude ver a esa cosa con claridad, y hasta el día de hoy sigo sin saber qué rayos era. Era como una gran masa de carne, cubierta de pasto y tierra, como si hubiera salido de debajo de la montaña. Pude ver dos ojos enormes que no perdían de vista al buick, además de unas fauces con colmillos gigantescos. De esa masa de carne salían 4 extremidades que me parecieron varias bolas de músculos, cubiertas también de tierra y conectadas entre ellas por cosas similares a arterias o venas o ligamentos o lo que sea. Por último, las 4 patas de esa cosa terminaban en unas garras negras que no se aferraban al suelo de la carretera, como si estuvieran naturalmente hechas para caminar por tierra o por un bosque. Lo que sea que haya sido eso, vi como a los 10 segundos pasó delante de mí. Yo volteé para seguir viendo la persecución, y solo en ese momento entendí lo que pasaría y eché a correr tras esa cosa sin pensar en lo que hacía. En efecto, lo que temí que pasaría, pasó. Que te quede claro, pibe, que en ese entonces la valla que ahora podéis ver, esa de seguridad, todavía no había sido instalada. Ya te podés imaginar cómo terminó la cosa. El ruso estaba tan desesperado en su huida que no vio la peligrosa curva hasta que fue demasiado tarde. Escuché el ruido de su auto tratando de clavar los frenos a último segundo, pero no llegó. Lo siguiente que vi fue a la criatura zambulléndose al vacío tras el auto. Corrí hasta el acantilado y llegué justo para ver cómo auto y monstruo caían al mar, pero lo que vi ahí fue aún más extraño. Logré divisar cómo, en plena caída, zambulléndose al vacío, esa cosa extendió una de sus patas y tocó el buick, y apenas unos segundos después, ambos desaparecieron. Solo fue unos 5 segundos, pero vi como ambos empezaron a desvanecerse hasta desaparecer. ¡Coleman!, me llamó Gary. Yo casi pegué un grito cuando me llamaron. Mis amigos habían bajado para ir donde yo estaba, y los 3 nos asomamos al acantilado, mirando el mar en calma muchísimos metros más abajo. El perico preguntó dónde estaban el buick y aquella cosa, y yo expliqué lo que vi. Luego de meditarlo, hicimos un pacto de silencio y volvimos al puesto. Ninguno durmió en todo el domingo y el lunes abandonamos el lugar. El perico solo se quedó 2 meses más, hasta que le ofrecieron trabajo en una hacienda al norte del país y se marchó. Nunca más supimos de él. Gary trabajó conmigo unos 2 años más, hasta que consiguió empleo en el correo de la ciudad y también dejó el puesto. Pero yo no. Han pasado muchos años y he tenido varios compañeros de trabajo, pero aquí sigo. En ocasiones, durante las décadas, fui testigo de un par de cosas. A mediados del 86, cuando Argentina ganó el Mundial de Fútbol, un grupo de chicos salieron a celebrar y cayeron al vacío. Se hizo todo un operativo de rescate, pero lo único que rescataron fue el auto. Ninguno de esos chicos sobrevivió al accidente. Allá por el 2000 ya habían puesto esa valla que ahora puedes ver, como medida de seguridad. Un auto con una familia adentro se la chocó. Afortunadamente la medida funcionó y lo único que esa familia tuvo que lamentar fueron los arreglos del coche. Pero de accidentes extraños, nunca más volví a ver algo como eso. Yo miré al viejo Coleman, cuya mirada estaba fija en la peligrosa curva del acantilado. ¿Qué crees que haya sido todo eso?, le pregunté. El viejo suspiró. No lo sé, admitió, pero con Gary teníamos teorías. Cuando estábamos solos, sea en su casa, en la mía, o en un bar o en alguna reunión donde coincidíamos, a veces rememorábamos ese día. Claro, todo eso fue antes de que él muriera de cáncer de colon allá por el 2011. Pero teníamos una idea. Sea lo que sea que buscaba el ruso, definitivamente lo encontró, pero no pudo con esa cosa. Estoy seguro de que ese libro que llevaba en su maleta tenía mucho que ver en el asunto, pero nunca supe de qué libro se trataba. Y en cuanto a qué pasó cuando esa cosa lo tocó, bueno, creo que la enseñanza sería no jugar con cosas extrañas.
Ambos nos quedamos en silencio unos segundos. ¿Es esta una iniciación?, le pregunté. ¿Estás bromeando conmigo para ver si me gano el derecho de piso o algo por el estilo? Para nada, me dijo Coleman. Pero eres libre de creer lo que quieras. Yo miré la curva. Resolví que, si bien no le creía, le daría al viejo Coleman el beneficio de la duda. Él pareció entenderlo y me dedicó una sonrisa. Bueno, me dijo, levantándose de su silla. Prepara más café, pibe, aún nos queda mucha noche por delante. Yo también me incorporé y, antes de dirigirme a la cocina, eché un último vistazo a las maravillas de la naturaleza y me pregunté cuántas cosas deben de existir ahí afuera sin que nosotros podamos entender nada de ellas.